Dicen que en cada cocina hay historias, pero estas historias no solo se cuentan, se tallan, se tejen y se heredan. Aquí, cada cuchara de madera, cada canasto, cada piedra de moler guarda el eco de quienes cocinaron antes que nosotros. Este podcast es un viaje por esos objetos que, aunque parecen silenciosos, tienen mucho que decir. Porque en la cocina tradicional, la artesanía no es un adorno, es identidad, memoria, territorio y sazón. Soy Marcelo Chereguino y te invito a descubrir cómo estos utensilios nacen, para qué sirven, quiénes los hacen y por qué al usarlos seguimos conectados con una forma antigua y viva de entender el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a Sazonar Memorias Podcast, artesanías culinarias que cobran vida. En la Araucanía existe, desde tiempos remotos, y como parte de las manifestaciones culturales del pueblo mapuche, la tradición artesanal de tallar piedras, con el fin de crear una variedad de objetos, tales como joyas, insignias de mando, de toques y loncos, pipas, instrumentos musicales y, cómo no, utensilios de cocina destinados al procesamiento de granos, condimentos y alimentos, formando parte de la vida doméstica, de la alimentación tradicional y de la transmisión de saberes culturales. Los trana trapihue o morteros y los cusi o piedras de moler han sido desplazados paulatinamente por artefactos mecánicos y eléctricos. Sin embargo, es posible constatar que aún tienen una presencia real en muchos hogares y cocinerías de la 9ª región. Para moler ajos, sal y piñones, preparar pebre, salsas de ají o moler maíz y trigo. Y una presencia de carácter simbólico al tratarse de reliquias familiares que se traspasan de generación en generación. De esto da cuenta nuestro concurso regional de relatos Sazonar Memorias, donde se identificaron un total de 118 menciones a utensilios de uso culinario. De ellas, un 10,1% corresponde a morteros de piedra, mientras que un 8,4% se refiere a piedras de moler. Así, los objetos de piedra suman un 18,5% de menciones, quedando en el segundo lugar de objetos más mencionados, según materialidad. Esto habla de la importancia que tienen para los habitantes de la Araucanía, quienes nos contaron de su uso doméstico, como recuerdo vívido y también actual, un tanto silenciado, pero presente. Con el paso del tiempo, la técnica de confección de piedras de moler y morteros ha tenido cambios, incorporando la utilización de máquinas para su realización. Así, el oficio tradicional de tallado artesanal en piedra de cantera casi ya no se realiza, pero aún sobrevive en lugares como Metrenco, localidad ubicada en la comuna de Padre Las Casas, de la mano de artesanos como Antonio Matamala, maestro tallador de reconocido prestigio que nos recibió en su casa. En este capítulo oiremos su experiencia de vida y conocimiento sobre el oficio, junto a algunas descripciones y relatos de personas de la región que participaron en nuestro concurso. Quisimos sumar estas otras voces que se refieren principalmente al uso cotidiano de estos utensilios, a los conocimientos sobre su confección que don Antonio Matamala nos aporta, para abarcar de forma más integral a estos icónicos artefactos de piedra. María Soledad Ramírez nos relata este encuentro.
casi en el centro de la región de la Araucanía, en su valle central, a 11 kilómetros al sur de Temuco, la capital regional, se encuentra Metrenco, una localidad reconocida por sus canteras, desde donde se extraen de forma manual, mediante explosiones de dinamita o con el uso de maquinaria pesada, rocas resistentes y porosas de origen volcánico, a las que se le da diversos usos en la construcción y como materia prima de artesanías. Cerca de la cantera del cerro Repucura, que en Mapudungún, lengua del pueblo mapuche, significa piedra cortada o camino de piedra, vive junto a su esposa Antonio Matamala Painenao, un artesano que por 65 años ha desempeñado el oficio del tallado artesanal en piedra. No ha sido fácil conseguir esta entrevista y comenzar la conversación. Primero, debemos despejar todos los resquemores que tiene nuestro entrevistado, y es comprensible. Está cansado de dar entrevistas que no le reportan beneficios, porque dice que no se ha hecho buen uso de sus conocimientos. Critica las políticas estatales, desconectadas con la realidad de los artesanos rurales y la incomprensión de cierta prensa elitista sobre un oficio que no es de diseño, es de trabajo cotidiano, rudo y desgastante. Poco a poco va apaciguando su desconfianza, y así como piedra que se desprende del cerro, Antonio larga su relato y nos permite conocer su historia. Ya, ustedes quieren aprender la importancia de lo que uno hace, porque ese trabajo tiene mucho valor y cualquiera uno lo va a hacer más adelante. Entonces, legalmente, ese trabajo empecé el año 60, cuando era niño chico más o menos ahí, ¿ves? Cuando pasó el temblor. Cuando pasó el temblor ya estaba picoteando el trabajo ya. Con tan solo 11 años, en 1960, el mayor terremoto registrado en la historia encontró a Antonio trabajando la piedra. El sismo alcanzó los 9,5 grados en la escala de Richter y su epicentro fue en Valdivia, ciudad ubicada solo a 165 kilómetros al suroeste, por lo que debe haberse sentido bastante fuerte en Metrenco. En ese periodo, Antonio estaba iniciándose como tallador, aprendiendo a hacer sus primeros morteros, de tamaño pequeño, usando un martillito de 1 libra. Ahí aprendí de lo viejo, papá, hermano, primo, tío, amigo, toda esa cuestión, pero eso ya está bajo tierra, pues. Antonio Matamala es una persona mapuche, pueblo originario que habita el sur de Chile. Como tal, el aprendizaje de su oficio tuvo una lógica distinta a la enseñanza verticalista, propia de la cultura occidental, con un maestro y un discípulo. Lo suyo más bien obedece a una herencia cultural y familiar. En su modo de expresarse, nos deja ver que este proceso sucedió en una casa llena de personas, con otros modos de habitar y repartir roles, muy propio de las comunidades de los pueblos originarios. Ahí no había una sola persona. Aquí la casa está que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las cuestiones. Otro está para allá, todas las cuestiones. Entonces uno mira y aprende, otro mira, aprende. Y así eran las cosas anteriores. Lo mayor que estamos quedando, que trabajaban en esa parte, estamos quedando como 3, 4 personas o 5. Desde las canteras de Metrenco, que quiere decir agua reposada, sin corriente o estancada, se extrajeron durante el siglo XIX piedras para la construcción de la línea férrea y a inicios del siglo XX los adoquines que pavimentaron las principales calles de Temuco. Relatos locales indican también que más adelante una empresa explotó una de las canteras, pero luego de trágicos accidentes los terrenos fueron vendidos y los nuevos propietarios comenzaron a ceder o vender derechos de extracción. Al preguntarle a Antonio la ubicación de la cantera, nos explica que su antiguo propietario entregaba derechos de extracción, pero con el paso del tiempo y la llegada de nuevos dueños, las facilidades de acceso fueron cambiando. Ese cerro de Gutiérrez, el Gutiérrez murió, ahora ya está llegando toda la gente del pueblo vendiendo acá todas las cuestiones, se están doñando todas, así que ya ahora ya no hay liberaciones. La cantera queda allá atrás, ahí en el frente había, atrás, y esos son 2 canteras que había anteriormente. Diariamente, los talladores trepaban decenas de metros por entre la roca
en búsqueda del material, que a veces solo podía ser arrancado mediante explosiones. Las rocas eran trabajadas en el lugar, bajo toldos de baja altura que los resguardaban del sol en el verano y de las implacables lluvias del invierno. El golpeteo de martillos sobre clavos y fierros penetrando en la piedra era el sonido que se amplificaba en este espacio y llegaba en coro a las comunidades cercanas. Porque la piedra tampoco no es fácil sacarlo. Porque usted vaya a la cantera ya tiene que mirar para arriba de cuántos metros, como 100, 120 metros. Cuando llegaba la empresa eso dejó así. Anteriormente nosotros cargábamos la piedra para sacar. Teníamos una cantera aquí, después fuimos para allá, después fuimos para acá. Éramos como 30 trabajadores. Llegaban la gente de municipalidad, los aplaudían, contentos. Cuánta gente con la ruquita ahí que tenía de conquillo, toda esa cuestión que teníamos, ¿eh? Haciendo memoria de los viejos tiempos, él recuerda que vivía en una ruca, vivienda tradicional de las comunidades mapuche. Como parte de las tradiciones de este pueblo originario, se encuentra la fabricación de piedras de moler y morteros de piedra. En términos arqueológicos, los hallazgos de este tipo de utensilios en la Araucanía están contextualizados específicamente del complejo del Vergel, datada aproximadamente entre el 1100 y el 1500 después de Cristo, aunque instrumentos similares vinculados con actividades de molienda probablemente existieron antes. Con una variedad de formas y tipos de piedra, las piedras de moler son parte de la tradición culinaria y técnica de cocina de los pueblos originarios de América. De este modo encontramos en México y Guatemala el metate, en Brasil el pilao, en Colombia la cutuna, en Perú y Argentina el batán, por nombrar solo algunas de las denominaciones más frecuentes. Todas estas piedras integran en su estilo la gastronomía y sazones tradicionales de los pueblos americanos. Años atrás, el maestro tallador Antonio Matamala trabajaba con las rocas cortadas en la misma cantera o las trasladaba al taller de su casa en carreta con bueyes, viaje que con las lluvias del invierno era todo un reto, mientras que despachar mercadería a poblados mayores como Padre Las Casas o Temuco se volvía una verdadera odisea. No, el problema, cuando éramos, yo por lo menos no sé cuántos años tenía, 13, 14 años, ya empezamos a tirar la piedra en carreta. En carreta y tiramos. ¿Cómo estaba el camino aquí? Pantano. ¿A dónde tenemos que dar la vuelta? Allá hay otro camino. ¿A dónde que está el pantano? El buey no tira, no puede salir la carreta, hay que sacar los zapatos para descargar y para poder salir ese animal la yunta bueyes. A veces salimos a las 2 de la mañana, allá estamos entrando al puente como a las 7 de la mañana para poder ir a entregar algo. Después de eso había un caballero, se llama Joaquín Ulloa, que pasa descansa, vivían para la casa, lo encuentran para la casa y lo dijo, ahora ustedes me venden esta piedra, ¿cuánto vale? Más o menos, vale tanto. Ya empezamos a trabajar con el viejito, venía, hay que dejarle para la casa con güeyes. Y hay que tener buena carreta, buena coyunda, bueno yugo, animal manso. Antes no había vehículos como ahora. Había el pavimento, esas cuestiones, arriba de la carreta, guiando los güeyes nomás, y de vuelta igual. Y los güeyes acostumbrados, le entregamos el trabajo, hay que comprarle fardo a los animalitos, si va con un perrito hay que comprarle un pancito. Entonces para la casa y ahora hay plaza, toda la cuestión, ahí estaba la cocinería, pasa a comer uno, pasa a tomarse algo, entonces después se viene. Y esa es la vida de antes, relajado con los güeyes, se viene sin apuro. Ahora una persona agarró su vehículo, salió miércoles ya. La esposa de Antonio, María Felipe, quien además es una excelente tejedora, lo ayudaba en esos difíciles traslados y con la fragua, para poder forjar y reparar las herramientas que a diario se utilizaban. Todo el trabajo se hacía completamente de forma artesanal. Entonces, antes legalmente, nosotros trabajamos en puro cuestión de
de la mano, porque ese trabajo tiene que ser el mano bien preparado para poder trabajar. La piedra no es decir, oye, ese hombre hace el mortero, no. Tiene que tener la cuña, tiene que tener la broca, tiene que tener el combo, tiene que tener el punto, tiene que tener el cincel, tiene que tener el seto, tiene que tener la medida. La fragua consiste en un fogón con estructura de piedra, que debe alcanzar altas temperaturas para templar y ablandar los metales. Esto se logra avivando el fuego con una corriente de aire horizontal, utilizando un fuelle manual o mecánico. Durante nuestra conversación, Antonio remarca varias veces que su trabajo siempre fue del modo tradicional. Entonces, ahora la gente no usa fragua, lo único que compra la galletera, usa la eléctrica, todas las cuestiones. Los artesanos no éramos así, nos agarramos un agua en la galletera, cortar esta piedra, hacer para acá. Yo he visto para el norte esos trabajos que hacen té como té, lo venden igual, pero barato. El artesano tallador en piedra, Antonio Matamala, es uno de los pocos exponentes de esta técnica tradicional, lo cual le ha valido la obtención de apoyos para exhibición y la participación recurrente en ferias y muestras artesanales de organismos de cultura. Sus principales creaciones son los morteros de diversos tamaños que se utilizan para la molienda de ajos, ají, sal y otros condimentos. Morteros especiales para preparar chancho en piedra, una salsa o pebre a base de ajo, ají, cacho de cabra, tomate, a veces aderezado con semilla de cilantro, aceite y en algunos casos cebolla, y el mortero llamado pegao, especial para ablandar carnes. Al consultarles sobre la utilidad que les dan sus clientes a estos objetos, como elemento decorativo o utensilio de cocina, Antonio nos aseguró que la gente compra estos morteros para usarlos, dando cuenta de su vigencia en las cocinas de la región. Para usarlo, para el ajo, para el ají. Este es el tradicional, porque con este yo muelo el ajo, a la señora no le gusta el ajo. Hay otro, la mediana, ella pica el ajo ahí, o sea que el ají. No es tanito, y a usted lo laváis bien, empezáis a picar el ajo con eso, porque a la señora aquí no le gusta el ajo, así que no. No me gusta el ajo. Eliana Cepeda Yuneman, habitante de Villarrica, de 68 años, quien participó en el concurso regional de relatos Sazonar Memorias, describe el uso que su madre le daba a un mortero de piedra de gran tamaño, de color gris oscuro, con una hendidura en el centro, en la que reposaba una piedra más pequeña y ovalada. En ella su madre juntaba ajo, pimienta, un poco de sal y gotas de aceite para preparar un sofrito de delicioso aroma que llenaba los espacios. En tanto, Elizabeth Ancio de Villarrica recordó el mortero de piedra utilizado por su abuelita en diversas preparaciones, especialmente a la hora de machacar carne de vacuno, antes de llevarla a la olla con sal, comino y dientes de ajo machacados. Según Elisa, la carne quedaba blandita y los condimentos se impregnaban mejor. Sobre el diseño de estos utensilios, le preguntamos a Antonio Matamala si el mortero de piedra que él confecciona siempre ha tenido la misma forma o ha cambiado con el paso del tiempo, dado que actualmente existen modelos redondos, usando o simulando piedras de río. El mismo, porque si le cambian el modelo, la piedra, el que le gusta compra, el que no. El maestro Antonio Matamala nos regala la respuesta a una duda permanente. ¿Cómo se cura o prepara el mortero de piedra antes de usarse por primera vez? ¿Cuántas veces la gente me van a preguntar allá, oiga, ¿por qué me está saliendo esta piedra tan molida? ¿Dónde la compró? Más de allá le dicen, hay que cocerlo, hay que ponerle leche. Otro dice, hay que ponerle mantequilla. ¿A dónde la vieron esas cuestiones? Así que mamita, mire, le dije, usted púlela con esta misma piedra, le dije. Como le sale aceite, le dije, ya púlela. Entonces cuando quede bien lisita, y úsala. ¿Eh? Eso es su tecnología que tiene. Saber seleccionar la piedra apropiada para cada trabajo es parte importante de esta técnica, un saber que solo la experiencia va afinando. Varias variedades de esa piedra. Hay dura,
más o menos blanda, hay más dura, hay blanda, lo que se puede trabajar, entonces uno elige, porque la cantera tiene varias variedades de trabajo. No va a llegar uno y a decir, oye, voy a trabajar con el mortero, voy a hacer esta piedra. No. La piedra es lo que se puede trabajar, se hace. Si no, no. Hay que buscar el trabajo. O sea que hay una beta por lo menos de ese trabajo que uno lo busca. ¿Ve? Entonces esa piedra cuando lo encuentra uno, entonces uno, ya, lo voy a cortar y lo hace todas las cuestiones del mortero que sale de este. Además, se debe adoptar la postura correcta para efectuar los golpes. Porque esa piedra uno, por lo menos para poder prepararlo, no es nada decir, oye, iba a trabajar con el punto y la cincel, y hay que estar sin zapatos, sin calcetín. Pata pelado, trabaja uno. Pata agarra la piedra, sentado en el suelo con un cojín como y trabaja la cantera bajo el techito que uno lo hace. Pero si no saco los zapatos, ese ya no es un trabajo original, como artificialmente está trabajando ahí. Cuando uno trabaja con el cincel y punto, tiene que estar acomodadito, pues, ¿ve? Tiene que amortiguar el cuerpo, no atar ahí, no, pues. Pese a buscar una posición cómoda para realizar su labor, el esfuerzo y trabajo corporal a muchos artesanos les va pasando la cuenta, aún más con materiales como la piedra que exigen firmeza y fuerza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muy bueno para hacer fuerza, muy bueno para trabajar, pero después, ¿qué es lo que pasa? Ahora me cura la cintura y ahora el brazo. Mire cómo está mi mano ahora. Ya no está derecho. Antonio nos enseña sus manos. Tiene marcas en los dedos e incluso están torcidos. Salimos por un momento al patio de su casa, donde se ubica su taller. Ahí vemos por primera vez un objeto que no había mencionado Antonio, pero que ha tallado por décadas. La piedra de moler o curracusi. Constatamos que se trata de un utensilio de mayor tamaño que un mortero. Tiene dos partes. La primera, llamada cudi, consiste en una piedra rectangular de unos 40 centímetros de largo por 30 de ancho, algo cóncava, que es la base de la molienda de granos. Para usarla se puede apoyar la base en una mesa o bien la persona puede sentarse o hincarse para posarla sobre los muslos. Una segunda piedra llamada mano, piedra superior o nium cudi, tiene forma alargada y se frota con ambas manos ejerciendo presión sobre los granos crudos, tostados o cocidos hasta obtener diferentes tipos de harinas. Pasta para formar catutos, una especie de pan de trigo cocido, entre otros productos. Escuchemos el relato de María Hortensia Lemus de Tolten sobre este artefacto de piedra que mientras era usado para la molienda de granos, se le acompañaba con cantos en mapudungún. La curracusi o piedra de moler la usaban mis tías y mi madre y yo aún la conservo como reliquia. En ella se hace la harina tostada, alimento que se usaba en todos los hogares campesinos y era de uso diario. Mi tía María hacía harina tostada cantando en mapuzungún, ulcantún. Qué lindo era escucharla. Siempre la piedra de moler presente, para hacer guiso de legumbres molidas por la piedra de moler. Nuestro pan ancestral, el catuto, multrún, el merquén, ají molido, aliño indispensable en las comidas campestres, el muyoquín, la chuchoca, siempre la piedra de moler, curracusi. Y para hacer mudai, brebaje ancestral del pueblo mapuche. Ahora, con la modernización, la reemplazó primero el molino y ahora la juguera, pero muchos aún la tenemos guardada como un tesoro que de vez en cuando usamos. Fragmento de recuerdo de mi niñez de María Hortensia Lemus, Tolten. Sentado en el living de la casa, que hace 56 años construyó y donde vio crecer a su única hija, Antonio rememora las condiciones de vida de hace pocas décadas atrás, sin acceso a electricidad, maquinaria y vehículos, donde incluso trabajando duro no siempre había acceso a una buena alimentación. Como le digo, está todo cambiado. La gente ahora no es como antes. La gente ahora o sea, que vivía en la vida en miseria. Entonces, para tener algo para la alimentación, uno tiene que traer medio quintal de harina. Un quintal de harina sería mucho. ¿Y cuánto duraba? Cuando faltaba. Si pasaba hambre. Entonces, lamentablemente, en la pobreza anterior había mucha pobreza.
La región de la Araucanía es considerada el corazón triguero de Chile, debido a que concentra más del 40% de la producción nacional de este cereal. Por ello, este alimento es protagónico en la cultura culinaria de la región. Si bien el trigo llegó al continente con el inicio de la colonización española, en el sur de Chile comenzó a ser cultivado en el siglo XVII por el pueblo mapuche, en espacios acotados. Es a partir del siglo XIX, sin embargo, que se inicia el cultivo a gran escala de este cereal, a causa del ingreso militarizado del Estado chileno al territorio mapuche y la pérdida de autonomía territorial de este pueblo originario. Esta irrupción, además, relegó el cultivo de otros granos nativos, como la quinoa, que pasó a ser considerada comida de indios, aunque hoy se le considera un superalimento. Actualmente el trigo y sus derivados forman parte de los principales alimentos consumidos por los chilenos, alcanzando un consumo per cápita anual de 140 kilos, superando a otros cereales como el maíz y el arroz, tendencia que se acentúa en el sur de Chile y en la región de la Araucanía en particular. Este alto consumo, sin embargo, guarda una relación directa con la desigualdad socioeconómica y los indicadores de malnutrición por exceso, ya que para las familias de menores ingresos, los derivados del trigo funcionan como una fuente de energía barata y accesible. Cabe indicar que según la encuesta CACEN 2024, la región de la Araucanía muestra los mayores índices de pobreza por ingresos a nivel nacional, con un 28,6% en comparación con un 17,3% del promedio nacional. Aunque a nivel de pobreza multidimensional, la región tiene un 15,9% inferior al promedio nacional del 17,7%. A su vez, la Araucanía es una de las regiones más rurales de Chile, lo que condiciona el acceso a servicios y empleo, mientras que a nivel nacional, solo el 11,4% de las personas vive en áreas rurales. En la Araucanía, la población rural es del 64,9%. Antonio Matamala nos describe el contexto de décadas pasadas, donde las condiciones de pobreza y desnutrición eran aún mayores, lo cual se agudizaba entre los pueblos originarios debido a desigualdades históricas compartidas entre los pueblos de América Latina. En este escenario, a la dificultad de producir o adquirir alimento, en este caso trigo y otros cereales, se sumaba la de procesarlo, debido a las distancias y dificultades viales, además de los costos asociados a los servicios de un molino. Por ello, la piedra de moler de los hogares era fundamental para solucionar un requerimiento de la dieta básica, disponer de harina. Mucha pobreza. Sembraban trigo, si hay suerte cosechaban, si no, no. ¿Y cómo lo muelen? Hay que ir con güey y carreta. Si va al molino, colapsado el molino, mucha carreta. Llevó hoy día, no alcanza a moler, mañana hay que buscarla, otra vuelta más. Pero ¿y ahora? Antonio nos describe la vivienda que tenía en aquellos años. Y esa es la situación. Antes tenía una casa de puro de conquillo uno, pues, fogón, cama, puro conquillo por un lado. Le cuidaba a uno, pasaban los perritos, con los perritos durmiendo. Y ahora, ¿cómo es la casa que tiene uno? Hay de todo. Y yo tengo ahí tengo. Orgulloso con el fruto de su esfuerzo, el reconocimiento obtenido como artesano por especialistas y pares, y con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, el maestro Matamala ha decidido retirarse, al menos de la faena más pesada, la extracción de la roca. Que yo no trabajo más ahora en la cantería, no ya. De gracias a Dios me quedé bien porque yo tuve en la moneda, todas las cuestiones, para acá, para allá, la señora igual. Entonces la persona que cumple la misión, siempre lo van a querer. Mira, yo no trabajo más la cartera. Si puedo conseguir a la gente, le consigo con eso, le cumplo a los clientes, ¿no? Y ahora tampoco la venta no es lo mismo que antes, ¿no? Se cambió todo. Antes se vendía, pues así que ahora no. Le preguntamos a Antonio si la gente sigue usando en particular la piedra de moler. No usa la gente, porque ahora ya, como le digo yo, en el verano se vende algo. En el verano, en 2 meses, 3 meses ya hay para. Está quedado.
A pesar de todo el sacrificio que implica, el maestro Matamala lamenta que se abandone la forma tradicional de trabajar la piedra. Con las ventas cada vez más escasas, ve desaparecer un oficio y el uso de utensilios que son eternos. La juventud ya no quiere ese trabajo. Hay un sobrino que está trabajando, el único, yo creo que quizá puede aguantar, a lo mejor que no. Porque la piedra tampoco no es fácil sacarlo. Entonces legalmente ese trabajo, por lo menos que nosotros le estoy contando, le costó por poder salir adelante. Pues. No es nada decir uno fácilmente, yo voy a trabajar con esto o voy a salir al tiro adelante. No, yo cuántos años trabajé para estar bien. Cuando era joven tenía como 11 años, como le digo yo, empecé a trabajar con eso y ese mi pega era. En un sistema campesino caracterizado por la imposición colonial, la herencia cultural del régimen de latifundio y el abuso histórico sobre los pueblos originarios del continente, a diferencia de muchas personas que por necesidad debieron someterse a un patrón para tener trabajo, Antonio reafirma con orgullo su independencia y autonomía laboral. Yo no lo trabajé a nadie, un día a nadie no lo trabajé. Yo lo único, mi derecho que tengo, toda la cuestión es el trabajo de la cantera. ¿Ves? Entonces, esa es la historia del trabajo, como usted me pregunta. Quisimos proponer a Antonio el juego de describirse como un objeto artesanal de uso culinario, pero debemos reconocer que debido a su firmeza no nos atrevimos a hacerlo. Eso sí, nos dejó una lección. Le respondemos que ninguno de nosotros habla mapudungun. Te estoy diciendo, ¿va a preguntar más o no hay más preguntas? Como equipo, nos retiramos con las ganas de aprender más de la lengua de Antonio y su esposa María, y con la certeza de haber oído un relato fascinante sobre un oficio ancestral y los utensilios que simbolizan la resistencia de una región. Todos los días sagradamente a eso del mediodía, antes del almuerzo, comenzaba a sonar en la casa un ritmo ancestral, el golpe firme y pausado del mortero de piedra de mi abuela Fidelina. Era un sonido que anunciaba la comida, pero también algo más profundo, la continuidad de una costumbre que venía desde lejos, desde los cerros de Curacautín hasta el valle de Perquenco donde ella formó su familia. Aquel mortero no era un simple utensilio, era una herencia de piedra pesada y antigua, traída desde la cordillera. Con los años la piedra original para moler se había desgastado y fue reemplazada por otra, lisa y redonda, que mi abuelo recogió del río Cautín. Sabían elegir, sabían qué piedra servía y cuál no. Era un saber sencillo, pero exacto. Mi abuela no usaba reloj, no lo necesitaba. El sol marcaba su rutina y el sonido del mortero marcaba la nuestra. Cuando escuchábamos los primeros golpes sabíamos que el almuerzo estaba cerca. El ritual era siempre el mismo: ají cacho de cabra ahumado, ajo, sal, comino, aceite y finalmente un poco de agua caliente. Todo se machacaba con fuerza y ritmo, sin apuro. El aroma empezaba a llenar la cocina incluso antes de que el ají estuviera listo. El toque final lo daba su tetera de aluminio marca Fantuzzi, con la que agregaba chorritos de agua caliente mientras seguía moliendo con la mano firme. Ese ají no era solo un acompañamiento, era el alma del almuerzo. Lo ponía sobre las papas cocidas, sobre el charquicán, sobre el poroto granado. Era picante, sí, pero también tenía gusto a historia, a casa, a madera vieja, a sobremesa larga. Hoy, aunque ya no está, cierro los ojos y todavía puedo escuchar el golpe del mortero en la mesa, el sonido exacto que decía: «Ya casi está lista la comida». Y en ese recuerdo, mi abuela vive.
El mortero de mi abuela, de Paulo Ayala Gómez, 48 años, Perquenco. Relato ganador del concurso regional de relatos Sazonar Memorias. Esto fue Sazonar Memorias Podcast, artesanías culinarias que cobran vida. Sigue este proyecto en Instagram y Facebook y vuelve a escucharnos en sazonarmemorias.cl. Te esperamos en un próximo capítulo. Este podcast contó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondar Regional 2025, folio 767217. Fue patrocinado por el Centro Cultural Liquen de Villarrica, donde fue realizado el taller de podcast para adultos mayores y la grabación de locuciones para cada capítulo. Participaron en el taller de podcast Aira Cano, Ana María Muñoz, Mariluz Cárdenas, Marisol Ramírez, Marcelo Cherellino y Mónica Cortés. Dirección, producción, investigación y sonido, Mariana León Villagra. Guión, investigación y medios, Rocío Villalobos Obando. Entrevista en terreno, Marcelo Cherellino, Mariana León y Rocío Villalobos. Locuciones, Marcelo Cherellino, Marisol Ramírez y Ana María Muñoz. Temas musicales, Contra viento y marea en Cortina de inicio y El hombre que se hizo a sí mismo en entrevista, del compositor Mario Concha Muñoz. Entrevistado del capítulo, Antonio Matamala Painenao. Relato de cierre, El mortero de mi abuela, de Paulo Ayala Gómez. Agradecimientos a María Ulloa Quimelfe o profesora de Mapuzungún por su ayuda en traducción. Revisa todas las fuentes consultadas para este capítulo en sazonarmemorias.cl.